Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Me escucho ahora sí? Sí, Pati. Ahora sí los escucho yo también a ustedes. Esta máquina que de repente quiere funcionar y de repente no. ¿Cómo están? ¿Cómo vieron los que no se conectaron la semana pasada? ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? ¿O no vieron el video? Cuéntenme. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si vieron el video, que no vieron el video o que no hay dudas? Bueno, yo voy a dar por hecho que no hay dudas y continuamos. Mm, y vamos entonces a profundizar en algunas situaciones acerca de ir creciendo en esta parte de, ¿se acuerdan lo que dijimos? Lo que es el éxito, ¿verdad? Vamos a ir viendo este concepto que encontramos más que genial. ¿Alguien me lo puede decir? Nuestro concepto de éxito. Nadie no se lo han aprendido de memoria. Sentirse bien con todos los aspectos. Nuestro concepto, ¿no se acuerdan que dimos un concepto? Me voy para atrás en las diapositivas para que podamos verlo. Aquí está. ¿Qué es el éxito? El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¿Ya se acordaron? Justo. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo más a fondo, por ejemplo, vamos a empezar con lo que es ideal digno. De alguna forma, la parte de realización progresiva, pues sabemos que tiene que ver con un proceso, sabemos que tiene que ir de forma ascendente y hacia adelante. La parte de ideal digno, vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Qué podríamos llamar un ideal digno? Y vamos a diferenciarlo de una meta. Una meta puede ser algo muy común y de hecho todo el mundo hablamos de metas en todo momento, porque inclusive en la escuela un niño puede tener la meta de sacar un 10, este, como personas ya a lo mejor adultas tiene la meta de a lo mejor comprar un carro, de hacer algún viaje, o sea, tiene a lo mejor la meta de cuidar más la salud, de hacer ejercicio y todo eso lo vemos como metas, como objetivos. Pero ya hablar de la parte ideal digno eh, nos habla que tenemos que estar como dispuestos a dar la vida por él, ¿no? Que de alguna forma no es. Entonces ahí es donde entra como la diferencia con la meta. El ideal digno nos dice que está colmado de un gran valor espiritual, inspira al alma a avanzar, como decíamos, hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Hacia nuestra evolución como tal, como seres humanos, y nos dice que nos inspira para seguir adelante a toda costa. Como que cuando tenemos una meta es como de, pues si lo hago, se lleva a cabo, qué bien, y si no, como que no pasa nada, ¿no? Y cuando vemos un ideal digno, nos conectamos con un ideal digno, lo queremos sacar adelante, nos inspiramos para que lo hagamos, lo persigamos y lo logremos, ¿no? Entonces, por eso no todo tendría la calidad o la categoría de ideal digno. Pueden ser objetivos, pueden ser metas, sí, pero ya para ser un ideal digno, pues estamos hablando de algo que de verdad nos inspire a ese grado. Ajá.
¿Cómo ven? ¿Alguien cree que sí ha conectado o está conectado con su ideal digno? O a lo mejor hemos tenido como tal nada más metas, objetivos, ¿no? Que no, digo, para la palabra éxito que estamos viendo, no desmeritamos aparte de tener metas u objetivos y que también nos inspiremos, ¿no? Sintamos un gran compromiso para llevarlos a cabo. Pero la parte cuando habla de un ideal digno, pues bueno, precisamente esta cuestión de dar la vida por ello, creo que sería como la parte importante, pues no todos por una meta vamos a dar la vida, ¿no? De hecho, hay metas que nos ponemos mientras algo no suceda, ¿no? Hay metas que decimos, bueno, voy a estudiar, pero por ejemplo, para nosotros ya como personas adultas, voy a terminar una carrera, voy a retomar mis estudios, mientras que mi hijo está en la escuela, mientras que crece y ya logra a lo mejor tomar sus propias decisiones y es como algo que hacemos como paralelo con a lo mejor lo que es más importante, que es a lo mejor nuestra familia, los hijos. Entonces, decir doy la vida por ese ideal digno a veces no es del todo tan así, ¿no? Pero es como nos ayudan a marcarlo como ese ideal digno. Creo que muchas cosas pueden ser un ideal digno y la cuestión es a lo mejor con nosotros el compromiso que ponemos. Y por eso vamos a hablar precisamente de el regalo que nos da Dios, precisamente como para esta cuestión de lograr ese ideal digno, darnos cuenta de toda la capacidad que tenemos como para inclusive hacer milagros, podríamos decirlo, ¿no? Y nos dice que el regalo que Dios te ha dado es una frase de Steve Bow. El regalo que Dios te ha dado es más talento y habilidad de lo que puedes llegar a usar en toda tu vida. El regalo que le das tú a Dios es desarrollar lo más que puedas ese talento y esa habilidad durante tu vida. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos un gran talento y habilidad, todo mundo de diferentes formas, tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades y que de verdad no la llegamos a usar toda. Y creo que lo que es más triste es que ahorita las generaciones pues todavía menos están desarrollando todas esos talentos y habilidades, ¿no? Precisamente porque pues ya se dedican muchas veces a la cuestión de videojuegos y demás y ya no se inspiran a aprender cosas, a tener habilidades, a entregar lo mejor de ellos. Y para atrás otras generaciones, pues igual, porque nos conformamos, digamos, con tener ciertos objetivos o ciertas metas y no alcanzar como a desarrollar todo ese talento y toda esa habilidad que Dios nos ha dado. Y vamos a ver esta frase también de Napoleón Hill. Una persona educada no es necesariamente una persona con una abundancia del conocimiento general o especializado. Una persona educada es alguien que ha desarrollado las facultades de su mente a tal punto que puede obtener todo lo que quiera o su equivalente sin violar los derechos de los demás. A mí me encanta esta frase, o me encantó desde que la leí, porque precisamente a veces pensamos que una persona educada, pues es la que tiene como muchos títulos, ¿no? Que tiene personalidad y todo decimos porque de alguna forma se especializó en algo. Y la verdad, pues nos lo reduce a una situación tanto sencilla como difícil. Las facultades de tu mente. ¿Alguien aquí me puede hablar sobre las facultades de la mente? ¿Qué facultades tiene la mente de todo ser humano? ¿Las conocen? ¿Alguna que puedan mencionarme?
Ahora sí pueden abrir el Podría micrófono. ser la atención, la memoria, no sé. Ok, ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué otras facultades conocen de su mente? Bueno, Fortuna. Pensar, no sé, hacer eh, una, una planeación. Planear, ok. Bien, vamos bien. A ver acá en el chat qué me comentan. Las emociones, ok. Organización, ok. Conciencia, conciencia, ok. Ok, preciosa. Vamos a verlas, vamos a conocerlas para que me digan si las utilizan de forma adecuada, porque esta es digamos, la gran diferencia de que damos lo mejor de nosotros o no. Aquí las tienen. Nuestros factores intelectuales son imaginación, la intuición, memoria, les decía Van bien, ¿no? La razón, la percepción y la voluntad. ¿Y por qué son estas nuestras factores intelectuales? Porque si nosotros utilizamos todo esto de forma adecuada, nos dice acá la frasecita, podemos lograr todo lo que queramos sin violar derechos de nadie. Y vamos a ver, la usamos de forma adecuada. ¿Cómo puedo yo utilizar mi imaginación de forma adecuada para mi logro de objetivos, de metas y obviamente para el logro de mi ideal digno? O todo lo contrario, uso esa imaginación para ir en contra de todo lo que yo quiero lograr. ¿Cómo usan su imaginación? La mayoría de la gente la usa en contra, la usa para sabotearse, literalmente, para resolver un problema. Ok, perfecto. La utiliza para sabotearse. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un examen. Vamos a pensar en cosas sencillas, no vamos a meternos a lo mejor en cosas tan grandes, sin embargo, aplica para lo grande igual que para lo chico. Vamos a pensar que tengo un examen y en lugar de imaginarme, acuérdense que estamos ahorita hablando únicamente del factor imaginación. Imaginarme pasando ese examen, sintiéndome bien porque lo resolví, a lo mejor recibiendo una felicitación de parte de mi profesor o de parte a lo mejor de mi jefe porque es un examen de tipo laboral ya. Yo utilizo mi imaginación para que me va a ir mal y me va a salir mal esto y me van a preguntar aquello que no sé y quizás no me quede y me van a decir y si se dan cuenta, entonces estoy utilizando mi imaginación para sabotearme. Imaginar escenarios catastróficos justo, Ari, para alimentar la ansiedad. Exacto. ¿Se acuerdan? Esto lo pasan en la película de Intensamente 2 que ansiedad toma control de los recuerdos, me parece, y precisamente de la imaginación de Riley, y le empieza a decir como personajitos que están ahí trabajando, que empiecen a proyectarle cosas negativas. Exactamente así es como utilizamos nuestra imaginación en nuestra contra, en nuestra contra. Ahora vamos a ver, ¿estamos utilizando la intuición de forma adecuada?
¿Identifican cómo utilizan la intuición? La intuición puede ser como esa vocecita eh, que nos hace eh, sentir que las cosas están bien o que nos hace sentir que algo como que no está bien. Es la vibra que sentimos hacia algo o hacia alguien. Y esa intuición es tan rápida que antes de que podamos analizar bien la situación, nuestra intuición ya nos avisó algo. Entonces, hay que ver si la utilizamos de forma adecuada. ¿Le hacemos caso a nuestra intuición o, aunque nuestra intuición nos esté diciendo algo, vamos en contra de ella? Podría siempre intuir que algo malo pasará o que pasa, pero nunca es negativa, que no pasa, pero nunca, pero es negativa. Híjole, no lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre intuir e imaginar? La parte de imaginación es completamente mis imágenes que yo estoy produciendo. Y la intuición, les decía yo, es inmediata, es inmediata. E- Es como la vibra, por eso les decía yo, la vibra que siento hacia algo. Entonces, y así lo decimos, esto no me late. No me estoy imaginando nada, no estoy pensando y el easy que vimos en Superación Personal uno. No estoy con el easy terrorista ahí, imaginándose cosas, es mi intuición. A veces las personas a su imaginación le pueden llamar intuición, ajá, como que intuyo algo, pero no, porque ya lo están generando en su mente, ya tienen imágenes, tienen todo, entonces es imaginación como tal. La intuición es muy, muy instantánea y no te deja como tal analizarla, simplemente sientes algo y les digo, es algo a nivel vibra. Y entonces aquí con la intuición lo que tenemos que hacer es, para trabajarla a nuestro favor, es hacerle caso, ¿no? Si nos está diciendo que algo no le gusta de lo que está pasando, mejor dejar las cosas ahí. Y al contrario, también hay cosas que, ay, qué bonito, está saliendo súper bien esto, va todo genial, todo está fluyendo. Es tu intuición diciéndote que las cosas van bien. Ajá. Mm, los leo, ¿eh? Por eso me detengo. La intuición se siente. Claro, la intuición se siente, por eso decimos la vibra, pero siempre la intuición tiene que ser correcta o acertada o puede influir en ella el sesgo negativo. La intuición como tal, siempre es acertada, siempre es información, digamos, verídica, real. A veces no sabemos si fue acertada, pero nos quedamos en una satisfacción de haberle hecho caso. Ok, perfecto. Pero sí, les decía, la parte de intuición no se equivoca, porque es información, digamos, a nivel espiritual, no se equivoca. Pero eh, como nosotros todo lo racionalizamos y todo lo queremos controlar, no le hacemos caso. Pero finalmente la intuición como tal, quienes la desarrollan, y se desarrolla con la meditación, porque cuando estoy con las meditaciones, dejo mi cuerpo quieto, dejo mi mente lo más tranquila también que se puede, que deja que la energía fluya en mí o sobre mí, a través de mí. Entonces, quienes desarrollan su intuición son personas que meditan, que dejan ser un canal de la energía y entonces es más fácil que esa información que está a nivel espiritual la reciban. Ajá. O la recibamos quienes ya tratamos de trabajar con la intuición, ¿no? Pero todos la tenemos, aunque no la desarrollemos del todo. Obviamente, y para, digamos, lograr nuestras metas, para lograr nuestro ideal digno, pues lo que tenemos que es tratar de desarrollar esa intuición y obviamente hacerle caso y obviamente ir hacia donde nos está dirigiendo. Ajá. Y pasamos a la siguiente, la memoria. Y aquí otra vez con la parte imágenes.
recuerdos que traemos a nosotros, ¿qué recuerdos son los que guardamos? Que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los asuntos, a lo positivo, a lo que me suma, a lo que me hace sentir bien, a esos recuerdos de las veces que he logrado cosas y que me llenan de esa bonita energía hacia otros logros, o estoy recordando mis fracasos, cuando no me salieron bien las cosas, cuando me sentí mal y que de alguna forma me llenan de una energía negativa para el logro de nuevas metas. Ah, a veces no sabemos si puede, no, perdón, a la experiencia, a lo vivido. Sí, finalmente es todo eso lo que memorizamos, ¿no? La parte que ya vivimos, pero aunque nos centramos en lo positivo que me suma o en lo negativo que me resta. Entonces, ahí por eso esos factores intelectuales, todo esto, imagínense, le hago caso a mi intuición, además la estoy desarrollando con la parte de meditación, trato de ser un canal, mi imaginación va hacia todo lo que quiero lograr, mi memoria le estoy trayendo esos recuerdos positivos que me suman, que me hacen sentir que voy a lograr las cosas. Aquí estamos hablando apenas de tres, pero si estoy usando estos tres bien, ¿están de acuerdo que sí me siento con la capacidad de lograr cualquier cosa? La memoria puede verse afectada por algún tipo de estrés. Precisamente la cuestión de ansiedad como tal nos genera el que los recuerdos o las cosas que estamos trayendo a nuestra mente, tanto en cuestión de imaginación como en memoria, puedan ser negativas. La intención es que nosotros, y vean, acá abajo viene un aspecto que se llama voluntad, es otro de los factores intelectuales que tenemos, que a voluntad nosotros podamos generar en nuestra mente lo que nosotros queremos. Primeramente en nuestra mente. Nosotros queremos tener cosas positivas, traerlas por voluntad. Y cada vez que llegue algo negativo, lo saco, lo desecho. Tengo un filtro que no me deja entrar las cosas negativas. ¿Se acuerdan que también eso lo habíamos visto este, en superación personal uno, ¿no? Que decíamos un guarura de nuestra mente que no dejara entrar lo que yo no quería. Esa es la voluntad. Entonces, desde ahí empieza mi voluntad, en yo tener en mi mente lo que yo necesito, lo que me hace falta y lo que me suma. Y después, con esa misma voluntad, trabajar en la realización de lo que necesito. Ajá, entonces aquí ya vimos también de alguna forma voluntad. Y nos falta razón y percepción. Igual, razonamos las cosas hacia, hacia el logro de mis metas. Ahorita me hablaban cuando les preguntaba acerca de qué factores intelectuales conocen y alguien me mencionó precisamente cómo organizar, planificar y demás. Todo esto está en la razón. Ajá. Yo razono cómo hacer algo, razono la mejor forma de llevarlo a cabo, razono por dónde es más fácil hacer las cosas. Estoy utilizando mi razón. Y aquí creo que valdría la pena hacer la aclaración que no es lo mismo tener un cerebro activo que tener un cerebro funcionando. ¿Alguien se imagina cuál es la diferencia? Eh, me hablan acerca de, me están preguntando, perdón, acerca de cómo que la memoria esté afectada y que no recuerda tantas cosas. Fíjate que desde esta perspectiva de cómo usamos la memoria y que generalmente el ser humano, digamos, rememora cosas negativas, el no recordar muchas cosas del pasado, de la niñez y demás, puede ser hasta una ventaja por el hecho de que precisamente no estoy trayendo cosas negativas. Ajá. Entonces, eh, de hecho, se han visto casos clínicos en donde personas que perdieron la memoria
por algún evento, por alguna situación, después de ese evento son personas muy triunfadoras o personas muy exitosas porque toda la basura, digamos, que a veces vamos acumulando, en esa pérdida de memoria es como que vació ese basurero y empezó a generar situaciones nuevas, que ya son más a voluntad, que ya no fue como eso que veíamos la sesión pasada de esa como taza que es nuestra mente subconsciente y que solo está recibiendo la información que le dieron los demás de niño y que ahí se quedó grabada de alguna forma influyendo en nuestra vida adulta. Para una persona que pierde la memoria y que no tiene recuerdos, es como tener esa taza vacía, entonces su mente consciente puede crear, puede hacer más cosas sin la intervención o el estorbo, digamos, de todo lo que está en la mente subconsciente. Activo, lo que les preguntaba, la diferencia entre la mente activa y la mente funcionando. Es cuando hace funciones automáticas como la respiración y funcionando será de las actividades racionales, justo. Justo. Me lo está haciendo en forma de pregunta, pero sí. Este, la parte activa, tenemos una mente activa, y es lo que le está pasando ahorita a los niños, ¿no? Que tienen la mente activa jugando videojuegos, está activa, está prendida, digamos, está haciendo maniobras con los dedos, están inclusive caminando, van al baño, respiran, por supuesto, está activa la mente, pero está funcionando cuando realmente está organizando, cuando está razonando, cuando está planeando, cuando está analizando, cuando está llevando a cabo todas estas funciones. Entonces, hablar de la razón es el hecho de utilizarla para el logro de mis metas, porque también la razón la puedo utilizar en forma negativa, como cuando empiezo precisamente no, es que no tengo todavía esto, es que me hace falta aquello, es que no lo voy a lograr por A, B, C, es que además ya se vino esto y me va a perjudicar más. Entonces, ahí estoy utilizando mi razón, pero en contra de mis logros y objetivos. Si todas estas, que son 6, ahorita las que estamos viendo, estas 6 factores intelectuales, los uso al unísono, todos encaminados a ese logro de metas, a esos objetivos, a ese ideal digno, definitivamente lo logro. Pero tienen que estar todos en esa misma dirección, todos con esa misma fuerza, porque si empiezo a razonar, que se llama racionalizar, si empiezo a racionalizar acerca de los por qué no, pues voy a terminar absorbido por el paradigma que tengo en el subconsciente y entonces no voy a lograr cosas. Y después decimos que fue mala suerte, que por qué no habíamos planeado bien las cosas y que por eso no se dieron los resultados que queríamos. Pero en realidad es porque no están alineadas estos factores intelectuales para lograr lo que me propongo. Y la percepción de alguna forma es algo que podemos también como cambiar, porque a veces lo que decíamos, tenemos ese sesgo negativo, vemos solamente cosas malas, negativas, catastróficas, situaciones que nos debilitan y lo que nosotros tenemos que hacer es ese cambio de percepción hacia lo que me va a llevar a lograr las metas. A veces no nada más es hacia lo positivo, ¿no? Sino hacia lo grande, hacia saber que soy capaz de lograr todo eso, ¿no? Como ahorita lo leíamos en la frase, que Dios nos dotó de muchísimos talentos y habilidades que no vamos a utilizar ni siquiera en toda nuestra vida. Si yo me siento poseedora de esa capacidad, mi percepción de éxito se va a hacer presente y va a estar, digamos, trabajando al unísono con los demás factores, que es lo que hace que logre
pues yo los objetivos, metas o inclusive ese ideal digno que decíamos que es todavía más grande y más importante que logros, que objetivos y metas. ¿Cómo ven? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Conocen estos factores? ¿Cómo se les hacen para trabajar precisamente en su crecimiento personal? Bueno, si no los conocían, pónganlos o ténganlos muy presentes para que vayan trabajando con ellos. Si ya los conocían e inclusive se detectan que no los han utilizado de forma adecuada, hay que empezar a utilizarlos de forma adecuada, ¿no? Mm, aquí creo que lo que voy a rescatar un poquito de esta diapositiva es el final. Tú no tienes que disminuir la velocidad, sino calmarte. Y vamos a ver a qué hace alusión. Me falta hacerle caso a mi intuición, ok. Y vamos a hacerle caso y vamos a desarrollarla más, ¿no? Hay que hacer más meditación, que precisamente tiene que ver con esta imagen y tiene que ver con esta última frase que les leía de Bob Proctor. Tú no tienes que disminuir la velocidad, sino calmarte. Es decir, no tenemos que cambiar los objetivos o las metas, no tenemos que sentir que son imposibles. Lo que dice que tenemos que hacer es calmarnos y precisamente es la invitación nuevamente a estas cuestiones de desarrollar la intuición, de, de poder hacer meditación y dejar que seamos ese canal de energía, que finalmente es el que va a hacer que logremos todo eso que nos propongamos. Acá en identificar tu ideal digno, pues bueno, dice que para eso tenemos que utilizar la imaginación y la intuición para encontrar o identificar ese ideal digno. Dice que el uso incorrecto de estas facultades superiores puede llevarte a una existencia no realizada y aburrida. Entonces, mm, para que nosotros nos sintamos precisamente con esa vida realizada, tener ese ideal digno por el que damos la vida, digamos, eh, tenemos que estar usando mucho la intuición y la imaginación. Imaginarnos algo que a lo mejor todavía ni siquiera está hecho, ¿no? O sea, es fácil, por eso también muchas personas llegan y trabajan en algo que ya está construido, ya está hecho, ya están las reglas, ya están las bases, ya está un procedimiento, ya lo hicieron, ya nada más me dicen a mí que haga, ¿no? Y lo hago. Pero construir algo de cero, algo donde no tengo ni idea a veces por dónde empezar, eh, ir sobre la marcha haciendo modificaciones, arreglos y todo, eso es difícil, ¿no? Y para eso me tengo que imaginar cómo funcionarían mejor las cosas, me tengo que imaginar cómo quiero yo que funcionen esas cosas. Y precisamente, si nosotros no estamos usando tanto la imaginación como la intuición, nuestro paradigma pasado nos lo va, nos va a hacer que desistamos de lo que estamos queriendo lograr. Porque el paradigma que traemos, recuerden que fue lo que nos depositaron otros, y el paradigma que se vive, digamos, a nivel colectivo, pues es de que no podemos, es de que es muy difícil, es de que no podemos arriesgarnos, de que son sueños y los desechamos, ¿no? De que no son ideales viables. Entonces, por eso mismo vamos
pues dejando atrás cosas que sí podríamos lograr, pero que desde la imaginación y la intuición no estamos utilizando de forma adecuada para lograrlo. Y aquí precisamente para encontrar ese ideal digno dice que tenemos que buscar que empate con algo que esté en nuestro corazón. Y dice, existe una chispa de idealismo dentro de todo ser humano que puede avivarse y convertirse en una llama y producir resultados extraordinarios. Entonces, definitivamente un ideal digno tiene corazón. Es algo que hacemos con pasión, es algo que hacemos eh, con el alma, no nada más un objetivo simple, cotidiano, sino algo que nos inspira más allá de todo. Mm, vamos a ver la parte de la decisión. Creo que ya con ideal digno ya más o menos tocamos lo que era más importante. Y vamos a ver decisión. Y vamos a ver cómo desde niños nos enseñan a no tomar decisiones. Ni vamos a ver por qué. Cuando los niños nos preguntan, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué debo de hacer? ¿Me dejas? ¿Qué le contestamos como adultos? Ari, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué mi vida? Ay, me pierdo y no sé de qué te estaba hablando. ¿Cómo se desarrolla qué? ¿La intuición? Ah, ok, ok. Ok, preciosa. De todas maneras, cualquier cosa aquí estoy, ¿eh? Eh, Les preguntaba, ¿qué le contestamos a un niño cuando tiene inquietudes, cuando tiene preguntas? ¿Le contestamos la verdad? ¿Le respondemos de forma, con un lenguaje obviamente que él entienda, pero de forma real, objetiva, eh, buscando conectar con su mente consciente? ¿O decimos, es un niño, no lo va a entender y le damos respuestas saliéndonos por las ramas, o, o inclusive les decimos qué tipo de preguntas son esas, quién te está hablando de esas cosas, tú no tienes que preocuparte de eso? ¿Qué hacemos cuando un niño tiene inquietudes? Y casi todos lo vivimos, tanto de niños como de adultos a cargo de niños, el dar una respuesta a veces hasta al aire. Decidimos por ellos, definitivo, definitivo. Entonces, cuando ellos nos preguntan por qué, les damos una, porque sí, porque así tiene que ser, porque ya no estés preguntando. Me acuerdo que antes había una respuesta que les llegaban a decir que tones para los preguntones, algo así, no me acuerdo cómo era, que les hacían hacer que cuando ellos preguntaban, se les daba una respuesta en donde si sigues preguntando, eh, te podría ir mal, ¿no? O te iban a avergonzar, o no sé. La cuestión es que precisamente no eran respuestas reales, no era una respuesta como tal. Y los niños desde chiquitos están, o todos como seres humanos desde chiquitos estamos buscando respuestas a las cosas que nos preguntamos. Manazo por preguntón. Ah, mira, sí, también, ¿cierto? Tienes toda la razón tú. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron todas estas personas, tanto como nosotros?
que lo hicieron con nosotros, como nosotros a lo mejor inclusive con los niños que hemos tenido a nuestro cuidado, hijos o alumnos o demás, son cosas de adultos, justo, también, eso se me había escapado, ¿eh? Son cosas de adultos. Y entonces, eh, el niño no tiene respuestas reales a sus preguntas. Aquí estamos coartando esa inteligencia, esas facultades que estábamos hablando, pues se las estamos coartando a los niños. Les dejamos una percepción cegada de las cosas y entonces después no sabe cómo usar esa percepción. No les dejamos razonar de forma adecuada acerca de las dudas que tienen, porque a veces ni les respondimos, ¿no? Los ignoramos como tal, o les dimos respuestas inadecuadas. Eh, no les dejamos que tengan un recuerdo valioso acerca de hacerse preguntas. Entonces, como mis recuerdos de hacer preguntas son negativos, entonces mejor ya no me pregunto nada y me quedo con dudas. Y entonces no estoy utilizando bien todos estos factores intelectuales. Y cuando los niños nos preguntan acerca de que quieren hacer algo, los niños tienen inquietud de, yo quiero pintar la casa, no porque eres niño. Y entonces les negamos ese derecho de experimentar cosas nuevas. Y entonces de adultos, pues entonces somos adultos que no queremos experimentar cosas nuevas, porque de niños nos lo negaban y nos decían que no podíamos. Y nos decían, no, es peligroso, por ejemplo, ¿no? A veces un niño quiere calentarse una tortilla, vamos a decir algo, y que le decimos al niño, no porque es peligroso, cuando lo que podemos irle contestando es, ¿tú crees que puedes? ¿Necesitarías ayuda? ¿De quién? ¿Te gustaría intentarlo? ¿Bajo qué condiciones podrías hacerlo? ¿Cuánto tiempo crees que te tome? Aquí no le estamos diciendo que no, tampoco le estamos diciendo un sí, córrele, arriesgate, le estamos haciendo que ordene las cosas, que utilice estas facultades que tiene para ver, y decir, pues sí, papá, yo puedo agarrar la brocha y no pasa nada, ¿no? A lo mejor voy a dejar un tiradero de pintura, pero lo puedo hacer, ¿no? Oh, sí, sí puedo yo calentar tortilla. Lo único que necesito a lo mejor es un banquito para alcanzar y quedar a buena altura con la estufa, pero creo que sí puedo hacerlo. Lo mismo que a lo mejor lavar trastes, lo mismo que cualquier cosa que que esté teniendo la inquietud por hacer. Y no el simplemente no que como adultos les damos. Porque precisamente después nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Los leo, ¿eh? Dejarlos experimentar cosas, sí, a lo mejor con nuestra ayuda, con nuestra supervisión, a ver, si mira, yo te voy a estar aquí cuidando, vigilando para que no te lastimes, para que lo hagas bien. A mí les puedo decir en ese aspecto, yo era la que tenía muchos, muchos, muchos miedos, o sea, esa taza mía estaba llena de miedos cuando mis hijos, y yo no los dejaba que se subieran a una resbaladilla, ¿no? Me daba un miedo tremendo. Evitarles las creencias limitantes que nos limitaron a nosotros, justo, justo, no dárselas, ¿no? No dárselas, mejor te dejo experimentar, te veo que veamos pros y contras o cuál será la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, les comentaba, en esta cuestión de que se subieran a la resbaladilla, ustedes han visto las escaleritas de estas resbaladillas, pues son el hueco, nada más tiene el tubito con el que va subiendo el niño. Entonces me da muchísimo miedo que se subieran mis hijos a eso. Obviamente era como, no, no te subes ahí porque es peligroso y porque no. Pero su abuelita de mis hijos, ella era de otra mentalidad.
definitivamente, y con ella yo aprendí demasiadas cosas. Ella dejaba a mis hijos y decía, "Sí, hija, yo te voy cuidando aquí", y yo, "Ah, vaya, qué diferente forma de ver las cosas, ¿no? Cuando yo era un no y dije que no y es no. Y ella le decía a mis hijos, es que quiero hacer esto, y ella iba con ellos y lo hacía. Y ahí se estaban hasta que ya sea que mis hijos lo lograran o que mis hijos desistieran de la idea, pero ahí estaban con ellos, ¿no? Y tanto su abuelito como su abuelita, eran de ellos de esta mentalidad. Ya cuando empiezo a estudiar todas estas cosas, empiezo a leer libros acerca de las mentalidades, me doy cuenta que que yo cambié mi mentalidad a partir de que tuve otras influencias y de que la mentalidad que se les dio a mis hijos fue completamente diferente a la que yo tenía. O sea, yo hubiera tenido hijos súper miedosos, con ansiedad, con viendo la vida súper difícil y digo, creo que no fue así. O sea, tuvieron otra visión de la vida completamente diferente a la mía, de en donde yo sí tenía y tuve que trabajar el hecho de permitir, porque a mí me daba muchísimo miedo. Me daba miedo que mis hijos se subieran a la feria, verlos ahí subidos, trepados, me daba muchísimo miedo. Eh, entonces son cosas que yo ya no les quise heredar, que de hecho vi cómo lo hacían sus abuelitos y lo empecé a hacer de forma diferente para con ellos, ¿no? Me di la oportunidad de dejarlos experimentar, dejarlos a lo mejor hasta que se equivocaran, porque sí, en algún momento era como de, oye, quiero ir a una fiesta, pero tengo examen, ¿no? Pues tú decídelo. Tú decides qué prefieres, que si quieres irte así y no estudiar y que mañana repruebes, es cosa tuya. Tú velo decidiendo porque finalmente las consecuencias son para ti. Al rato vas a tener que estudiar más o presentar un trabajo o hacer un extraordinario o dependiendo la situación, ¿no? Pero sí ya me daba yo la oportunidad de dejarlos que se equivocaran. Mientras que cuando lo estamos viviendo desde el miedo, es, no, tienes que hacer esto porque esto es lo seguro, porque esto es lo que se espera de ti y no les dejamos esa parte de experimentar. Entonces, aquí creo que esta parte de decisión es ayudarlos a ellos a que vayan tomando decisiones. Todo en esta vida o algo que nos han vendido es que, que hay poco y que si yo decido por una cosa, pierdo la otra. Ajá, esta es la cuestión de ver de ver el suministro de las cosas. Que si yo elijo una cosa, pierdo otra. Y de niños, de adolescentes, podemos experimentar tener una, ver qué siento porque no obtuve la otra y desde ahí ir viendo qué es lo importante para mí y no lo que me están diciendo los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente vamos ayudándoles a que tomen decisiones. Ahorita me lo escribían, tomamos decisiones por ellos. Claro, por supuesto, porque lo hacemos desde nuestro miedo, desde no porque te puede pasar y ya creamos toda una telenovela, cuando lo único que necesitamos es ayudarles a que ellos vayan tomando sus propias decisiones. Y dice que la persona que no desarrolla su habilidad para tomar decisiones está condenada, ya que la indecisión causa conflictos. Y sí, las personas que más atoradas, digamos, o más bloqueos tienen en su vida es porque no pueden tomar una decisión. Hay personas, y en ese aspecto me puedo sentir a lo mejor un poco privilegiada, que podemos decir, pues me estaré equivocando, pero yo quiero esto, ¿no? Y vamos hacia lo que sentimos como que queremos hacer, aunque tengamos muchas voces hablándonos en contra.
¿no? Y las personas que no se atreven, digamos, como a dar ese cambio, a hacer ir por lo que quieren y demás, pues son personas que las encuentras un día y te platican la tragedia que es su vida y las encuentras 2, 3 años después y siguen con una tragedia en su vida, siguen sin ser felices, siguen sin estar bien. Muchos de los problemas se perpetúan porque no hacemos esos cambios que necesitamos hacer para, pues estar bien. Entonces viven esa ambivalencia, que es como lo manejan. Las guerras emocionales a nivel interno son ambivalencia de hago, no hago, digo, no digo, quiero que te vayas, pero no, también quiero que te quedes. Y aquí lo manejan así con este lenguaje, márchate, no te marches, hazlo, no lo hagas, vete, no te vayas, dilo, no lo digas, ¿no? No hay una postura de un sí o un no. Estoy en medio de, y eso es de las cosas que causa mayor incertidumbre en la persona y que no la deja ir por ningún objetivo, porque no se puede decidir ni siquiera en qué quiere realmente. Por eso la parte, si ayudamos a nuestros hijos desde tempranas edades a que ellos decidan, ¿no? Ellos en algún punto nos van a decir, madre, padre, tú, quisieras otra vida para mí, pero lo que yo quiero es esto. Y se atreven a ir por ello. Y saben que a lo mejor se quieren equivocar, que se van a equivocar, pero también saben que ellos van a asumir sus consecuencias, porque los enseñamos a eso. A lo que si no, a lo mejor nos estamos condenando a una vida infeliz igual que la de nosotros por no tomar decisión y por no acallar, en este caso, nuestra voz que les está diciendo o los está tratando de dirigir, ¿no? Entonces, precisamente eso es parte de lo que tenemos que ir desarrollando como personas, esa valentía de tomar decisiones. Y están estos 4 puntos para tomar decisiones. La verdad es que estos 4 me gustan, me ayudan y los invito a que las usen. Quiero ser, hacer o tener esto. O sea, de verdad, eso que ese cambio, esa decisión, esa logro, esa meta, eso que me propongo, quiero ser, hacer o tener esto. 2, el hecho de ser, hacer o tener esto me hará avanzar en la dirección de mi ideal digno, de mi logro, de mi meta, de la persona en la que me quiero convertir. Número 3, el hecho de ser, hacer o tener esto está en armonía con las leyes del universo, con las leyes de Dios o del universo. Y número 4, el hecho de ser, hacer o tener esto violará los derechos de los demás. Y aquí esa es como una propuesta, no necesariamente lo tenemos que hacer así. Pero si es, las 3 primeras tenemos un sí, sí, sí quiero ser, hacer o tener esto, sí, sí me deja avanzar hacia mi ideal digno, sí está en armonía con las leyes de Dios y del universo, pero a lo mejor paso por encima de los derechos de alguien más, aún así tendríamos que decidirnos por eso. Y vamos a ver que sí lo hemos hecho. O sea, hay personas que, ay, no, ¿cómo voy a pasar por los derechos de los demás? Entonces soy una mala persona, ¿no? Muchas personas lo hemos hecho simplemente con el hecho de divorciarnos. El derecho de los niños es vivir con ambos padres, es tener, tienen derecho a una familia, ¿no? Y muchas veces el hecho de divorciarnos, pues estamos pasando por encima de los derechos de nuestros hijos y de nuestros hijos, de las personas a las que más queremos, ¿no? Entonces sí, sí hemos, y muchos hemos hecho, hemos pasado por encima de los derechos de los demás. ¿Cuándo? Cuando estamos decididos, ¿cuándo? Cuando precisamente esa situación nos atormenta, nos hace sentir mal, no nos deja avanzar, cuando estamos viviendo inclusive a veces hasta violencia.
por muchos motivos, pero finalmente la decisión eh, está a veces violando los derechos de los demás. Pero los invito a que utilicen estos 4 puntos y vamos a precisamente saber decidir por nosotros, no por lo que quiere el otro, no por lo que el otro me, eh, ¿cómo le llaman? Me sugiere, ¿no? Porque el otro dice, no, yo no tomo decisiones por ti, te sugiero simplemente. Pero a veces también esa sugerencia es como de, te sugiero, pero para que lo hagas, ¿no? Y entonces tomar decisiones tiene que venir desde nosotros porque nosotros lo queremos y no tomar en cuenta esas sugerencias que nos hacen. ¿Cómo ven? ¿Les laten estas preguntitas? Ok, continuemos. Esta es una anécdota mm, que a lo mejor como estrategia también la podríamos aplicar. Se supone que hubo como un desastre en una ciudad, me parece que fue como una inundación o algo así, este, y personas que iban pasando, personas que se enteraron, personas que vieron a qué nivel estaba ese desastre, una de ellas pensó en recabar 3 millones de pesos en 3 horas para ayudar a esa ciudad. Me parece que era, este, 3 días o algo así, o sea, 3 horas, 3 días, durante 3 días, 3 horas durante 3 días. Y convocó o se reunieron varias personas para ver cómo le podían hacer para reunir esos 3 millones de pesos en 3 horas. Y se dieron esta estrategia para aplicarla. ¿Cómo? En lugar de poner por qué no podíamos, vamos a pensar que somos parte de ese equipo que va a querer tener esos 3 millones en 3 horas, en lugar de dar por qué no podemos lograrlo, era decir por qué sí lo lograremos y cómo, o sea, del cómo lo lograré. ¿Cómo lo lograré? Bueno, lo que se les ocurre a ellas, entre otras tantas ideas, fue primero hacer como a nivel nacional, que se unieran las radiodifusoras y que en esas 3 horas estuvieran ellos buscando que la gente recaudara, que la gente depositara y todo para tener esos 3 millones de pesos. Entonces fue una idea, ahí la ponemos, ¿no? Como idea. Pero después dicen, no, es que las difusoras están en competencia. Ese es un por qué no puedo. Entonces esas no las escribimos, sino que decimos, seguimos adelante. Entonces, a cada idea que tenían de cómo lograrlo, las fueron escribiendo para tener como esa lluvia de ideas, ¿no? Pero cada idea que se tenía de por qué no se podía hacer esa idea que estaban dando, en lugar de escribirla, lo único que decían era sigamos adelante. Entonces, como estrategia lo podemos aplicar, ¿no? Queremos lograr algo, tenemos objetivos, podemos ir escribiendo las ideas que tenemos de cómo lograr eso, de cómo obtener eso, y en lugar de escribir o darle validez a los por qué nos que nos van surgiendo, decir, sigamos adelante. ¿Cómo ven? Ya los dormí, ya se me durmieron. Ujú.
Sigamos adelante. Me encantan. Ok, precisamente. Entonces, la cuestión de decidir, seguimos con esta parte de decidir. La decisión no viene sola. Decidir algo, decidir ir por ese ideal digno, decidir este, sacar una mejor versión de nosotros, decidir un objetivo, una meta, dice que viene con un compromiso. Tenemos que comprometernos con esa decisión que estamos tomando. Y algo que dice que en dónde se nota tu compromiso, en tu agenda y en tu chequera. ¿Por qué? Si yo estoy decidiendo que voy a hacer más ejercicio porque quiero tener mejor salud, porque quiero tornear mi cuerpo, porque no sé, pero finalmente mi decisión es hacer más ejercicio. Claro que lo voy a tener anotado en mi agenda, a lo mejor diaria, ¿no? Diario está el hacer ejercicio ahí en mi agenda, o cada tercer día, o quizás lo tengo hasta en un horario matutino y en un horario vespertino el hacer ejercicio, porque si yo digo que voy a leer más y se acuerdan de cómo vamos precisamente intercalando esos nuevos hábitos que queremos implementar dentro de hábitos, los enlazamos con hábitos que ya tenemos, entonces voy a decir, voy a comer a tal hora y pongo leer 10 páginas de un libro o leer un capítulo de un libro. Y ahí en mi agenda se está notando que le estoy dando importancia y que estoy con el compromiso de esa decisión que acabo de tomar. Y dice que en la chequera, por supuesto, porque también pues voy a tener que invertir en el gimnasio, voy a tener que invertir en libros, voy a tener que invertir en a lo mejor cursos para superación personal, para no sé. Entonces, se nota en mi agenda porque estoy poniendo todo eso que es importante para mí, lo que me estoy decidiendo hacer, y se nota en mi chequera porque en lo que estoy invirtiendo es en eso, en lo que me estoy enfocando, que quiero mejorar. ¿Cómo ven? Esta frase me gusta. Esta frase me gusta. Avanza tan lejos como puedas ver. Cuando llegues ahí, verás cómo llegar más lejos. Es cierto que nosotros tenemos como un límite, una distancia a la que alcanzan a ver nuestros ojos y pues no vamos a lo mejor a ver más allá por esta limitación que tenemos en los ojos, ¿no? De visión. Pero si nosotros llegamos a un punto que alcanzamos a ver, vamos a ver más adelante. Y esto también pasa, por ejemplo, con nuestros logros y objetivos. Mm, no vamos a querer, como de un día para otro, tener la vida ya soñada, pero sí podemos avanzar a un punto que cuando ya esté logrado ese punto, ya hayamos llegado a ese objetivo, de ahí vamos a poder lograr otros objetivos y de ahí vamos a poder lograr otros objetivos. Entonces, se vuelve, digamos, como una situación sin fin, un objetivo que no llega como a cumplirse como tal. No nos volvemos perfectos nunca en ningún momento, sino que vamos buscando como esa perfección o vamos buscando ese seguir adelante.
Y no sé, lo podemos poner como alguien de ventas, por ejemplo, alguien que se dedica a las ventas, podemos decir, bueno, quiero hacer una venta al mes, estoy inventando, ¿eh? Bueno, ahora creo que me puedo proponer una a la semana. Ya tengo una venta a la semana, bueno, ahora creo que me puedo proponer dos a la semana y ya tengo esas dos a la semana, bueno, ya logro y tengo todo bajo control con dos a la semana, voy por tres y entonces estoy viendo los objetivos, no estoy diciendo, ay, hoy empecé y apenas hago una venta al mes y que al siguiente mes ya voy a tener 50 ventas, ¿no? Tengo que marcarme espacios de tiempo para que yo pueda ir atrayendo a lo mejor esos clientes. Entonces, uno al mes, después uno a la semana, después dos a la semana, después, y así. Y a lo mejor sí, sí me voy tardando, pero también va uno con paso firme. Y esa es la parte que para muchos mm, no están tan comprometidos, que es lo que decíamos, con su ideal, con su logro, con su objetivo, que desisten, porque lo que quieren es tener resultados inmediatos, es parte de lo que se está viviendo ahorita en el mundo, ¿no? El querer tener resultados inmediatos y no querer ir como paso a paso. Y en la imagen que estamos viendo ahorita en la parte de abajo, pues tiene que ver con eso. Tenemos ahorita unos resultados, estamos empezando teniendo ciertos resultados, a lo mejor son de cero mis resultados, pero quiero avanzar un escalón, de ese escalón voy a subir al siguiente escalón, de ese escalón voy a subir. No puedo de estos resultados que tengo ahorita llegar a la estrella, ¿no? A ese cambio, si no voy como poco a poco trazándome el camino. Entonces sí puedo lograr mucho, pero tengo que alcanzar un punto que en este momento alcance a ver y después de ese punto otro punto que alcance a ver. Y precisamente lo que nos invitamos, digamos, en esta diapositiva es a que veamos qué actividades vamos a ir haciendo para hacer esa acción progresiva. Acuérdense que este, nuestra concepto de éxito tiene que ver con la realización progresiva del ideal digno. Entonces, ¿qué acciones progresivas vamos a ir haciendo? Y vuelvo a poner a lo mejor el ejemplo de las ventas. Voy a hablarle los, a los posibles compradores, eh, a lo mejor hago 5 llamadas al día, 5 llamadas al día, 5 llamadas al día, y ya estoy como tal conectando con prospectos, ¿no? Esa es una acción progresiva. A lo mejor otra acción progresiva sería como darle seguimiento a los clientes que ya tengo, como de, oye, ¿cómo te has sentido satisfecho? ¿Qué te puedo ayudar en algo más? No sé, ¿no? Generar como esa calidez con ellos. Y así, si ven, sí se puede, pero tenemos que ir haciendo la planeación de esas acciones progresivas. Obviamente tomar una decisión y comprometernos con ella. Y vamos a ver los paradigmas. ¿Se acuerdan que hablábamos que en ese subconsciente está nuestro paradigma y nos controla? Dice que los paradigmas podrían controlar virtualmente todos los movimientos que realizas. Cuando entiendas cómo forma un paradigma que te garantice en forma legítima la realización progresiva de tu ideal digno, un paradigma que reemplace al que controla tu vida actualmente, podrás abrir una puerta a un mundo nuevo. Entonces,
comentábamos que para sacar lo que nos metieron en el subconsciente por medio de repetición podemos lograrlo, ¿no? Repetición de algo nuevo, precisamente, y entonces ahí veíamos la parte de reprogramar, la parte de hacer meditación, que precisamente nos ayuda a ir como vaciando todo eso que está en el subconsciente y ir cambiando el paradigma. Ahí le vamos dando, dice, futuro a algo diferente, a ese paradigma diferente. Lo vamos cambiando. Dice que es como si un paradigma te informara que hay un juego, de qué se trata el juego y cómo jugarlo con éxito. Un cambio de paradigma es un cambio de juego o nuevas reglas del juego, y cuando las reglas cambian parece que el mundo entero está cambiando. El paradigma que tenemos, digamos, pues era, o con el que crecimos, tiene que ver con que estudies, que te consigas un trabajo seguro, que ahorres y que eso te va a dar la felicidad, ¿no? Cuando hacemos un cambio de paradigma, pues bueno, desde el hecho de emprender, desde el hecho de en lugar de ahorrar, a lo mejor invertir, en lugar mm, de inclusive comprar una casa. El paradigma, digamos, que tenemos como instaurado es que tienes que tener una casa, un carro, y que con eso como que ya tienes la vida comprada, ¿no? La felicidad asegurada. Y el paradigma, o uno de los cambios de paradigma que ahorita está muy, muy latente precisamente es el de que como la casa no es un activo, no necesitamos tener como tal una casa, es mejor rentarla y a lo mejor rentarla cerca de tu trabajo para que te garantice como la productividad, el estar a unos cuantos pasos de distancia de tu hogar, el que no tengas que a lo mejor sufrir algún tipo de tráfico y que te impidan llegar a tiempo y te ahorras horas y horas de estrés todos los días porque hay accidentes, porque algo le pasó al transporte, porque, no sé, porque a lo mejor te chocaron y que tienes que esperar al seguro y que, o sea, ese tipo de cosas van cambiando los paradigmas. Entonces nosotros tenemos que ver qué paradigmas me instauraron en el subconsciente y ir cambiándolos. Digo, ahorita yo les hablé a la cuestión de emprendimiento, les hablé en la cuestión de la compra de una casa, les hablé inclusive el paradigma del trabajo, ¿no? De que esté muy cerca de tu hogar. Hay muchas personas que no, que buscan que el trabajo esté lejano. ¿Por qué? Porque sienten que así la familia los vigila o sienten, es un paradigma finalmente, el hecho de de creer que el trabajo tiene que ser lejano. Puedes tener hasta tu trabajo en tu propia casa, como ahorita lo vimos en la pandemia del home office, y, y la verdad es que puedes combinarlo y a lo mejor puedes ser muy feliz realmente si logras tener como esa disciplina o ese equilibrio entre ambas cosas. Pero hay personas que no lo viven, digamos, desde ahí, porque su paradigma precisamente es diferente. Su paradigma de trabajo es que sales arreglado, sales perfumado y que tienes que recorrer una distancia larga. Entonces, ahí hay paradigmas. Y la cuestión es que nosotros busquemos los paradigmas que nos están obstruyendo el logro de objetivos. A lo mejor si alguien dice, bueno, mi paradigma es mm, que las mujeres inclusive no trabajan, ¿no? También tiene que ver con paradigmas. El paradigma de que la mujer tiene que estar en su casa y que el hombre es el que trabaja. Son paradigmas.
Dice que las personas no se resisten a los cambios cuando pueden elegir, las personas se resisten a ser cambiadas. Entonces, podemos a lo mejor ir cambiando nuestros paradigmas si tenemos esas elecciones, si decimos, ah, tengo esta opción o tengo esta opción. Pero cuando nos llega el cambio y que nos dicen, es que tienes que, es cuando nos resistimos, ¿no? Hay muchas personas ahorita en la pandemia que conocí. Vean, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos de forma remota, ¿no? O sea, ustedes en tu casa, yo por acá, y estamos teniendo esta, digamos, charla, ¿no? Y podemos estar aprendiendo cosas juntos, estando en lugares diferentes, debido a que hubo ese cambio de paradigma en la educación, digamos, con la pandemia. Pero hay personas que se resistieron a ella y personas que estaban estudiando, no, es que ya no me supo estar en línea, no, yo me voy a esperar para ir de forma presencial cuando la pandemia pase, o lo contrario, ¿no? Personas que daban clases, catedráticos, y que por no actualizarse al uso de la tecnología, fue ya no voy a dar clases, porque todavía de que tengo que estar trabajando en ABS con todo lo que implica la parte de magisteriado, todavía tengo que aprender esto y tengo que aprender aquello y se me complica esto otro y demás. Y de alguna forma no se actualizaron, ¿no? Porque precisamente se resistieron a estos cambios que la misma inercia de la vida, lo que estaba sucediendo como acontecimientos en ese momento nos llevó a dar. Y ahí está, o cambiamos los paradigmas o decidimos seguir como estamos, con todo lo que esos paradigmas implican. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Alguien ya está detectando sus paradigmas? ¿Qué paradigmas creen que tienen? Ujú. Para muchos, yo creo que de nosotros tuvimos que cambiar muchos paradigmas para estar donde estamos, para lograr lo que hemos logrado, para seguir adelante. Pero finalmente los fuimos cambiando, ¿no? Tuvimos que resetearnos en algún punto, a lo mejor en particular, no en todo, pero sí los hemos ido cambiando, ¿no? Los hemos ido haciendo cambios a los paradigmas iniciales que nos metieron en el subconsciente. Y precisamente nos dice que el paradigma se puede comparar a un programa que ha sido instalado en tu cerebro, un programa que probablemente fue escrito por las personas que te querían, personas que sinceramente querían lo mejor para nosotros y que nos estaban dando lo que realmente también era un paradigma para ellos, ¿no? Damos lo que tenemos finalmente. Y entonces con estos dibujitos, pues nos damos cuenta que las personas a nuestro alrededor nos estaban dando como estas ideas que se fueron quedando en nosotros. Un paradigma que está muy latente todavía en la sociedad y que es bien difícil que nos está costando a los psicólogos romper, es el hecho de que la terapia es para locos, ¿no? Yo no estoy loco, yo por eso no voy a terapia, cosas como esa, es un paradigma. Dentro de las ideas que pululaban en la familia, se veía el hecho de ir con una persona a, a que te ayudaran a ponerle orden a tu mente, se, se, se quedó como el paradigma de que esa persona está loca, ¿no?
Y es un paradigma que una persona cuando lo vive, pues cambia, pero hasta que lo vive y se da cuenta del verdadero trabajo que hace el psicólogo, que precisamente te ayuda a una construcción de una versión mejor tuya, a que te ayuda a que pongas ese orden que necesitas para tomar decisiones, a que te ayuda a que te vayas quitando esos paradigmas, pero hasta que no lo estás viviendo, hasta que no se dan la oportunidad de hacerlo, pues finalmente ese paradigma sigue dominando a muchas personas. La gran mayoría de las personas en la sociedad traen este paradigma y les cuesta mucho trabajo romperlo. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? Y vamos a seguir viendo sobre facultades mentales. Una persona, y vamos a ver, ¿se acuerdan de las facultades mentales? ¿Cuáles eran? A ver, díganmelas. A ver si es cierto que se las aprendieron, que las anotaron, que las conocieron realmente. Imaginación, esa era una, les dice. Ok. Intuición, memoria, percepción, voluntad, razón. Ok, ya con tres les doy las otras tres, todo está bien. Bueno, pues esas facultades que ahorita ya nosotros sabemos que tenemos y que la intención es que las sepamos utilizar a favor de nosotros y del logro de nuestras metas. Una persona puede ver un carro y vamos a ver cómo funcionan los paradigmas, ¿no? Una persona puede ver un carro. Una persona con la mente consciente que le gusta ese carro y que quiere lograrlo, va a empezar a decir, ay, qué padre, y se va a imaginar manejándolo y se va a imaginar cómo huele ese carro por dentro, cómo suena su motor, cómo se siente manejarlo. Ahí está utilizando la imaginación. Y va a empezar a razonar en el aspecto de planear, de ver, pues está, le puedo hacer así, le puedo hacer así, me acomodo con esto, sí, yo quiero ese carro, ¿no? Empieza a visualizarse ya inclusive teniendo ese carro. Empieza a utilizar la memoria para, ay, pues este que tengo lo compré haciéndole así, así y asado, entonces, sí, sí puedo con este otro, le hago así, le hago así. Una persona que está actuando o que está sin utilizar sus facultades mentales o que las utiliza pero en forma este, para sabotearse, va a empezar a decir todos los por qué no puede tenerlo. No, porque tengo que pagar la colegiatura del hijo, porque se acercan los 15 años de la hija, porque, y empieza todos los por qué no, por qué no, por qué no, por qué no, por qué no. Y ven, estamos utilizando un ejemplo, digamos, tan común como es ver un carro y cualquier otra meta que se aparezca. A lo mejor veo que la vecina se va y se va a clases por las tardes y está bien feliz, buscando crecer. Y yo en lugar de decir, ay, qué padre, a lo mejor si yo también lo intento y busco tener también una carrera y a lo mejor seguir creciendo, empiezo a decir, no por esto, no por aquello, no porque a mí no me da tiempo, no porque...
yo sí voy a atender mi casa, ¿no? Porque aquí también viene una situación importante que son los resentimientos. Ujú. Cuando yo resiento que el otro tiene lo que yo quiero, pues tampoco lo voy a lograr, porque yo lo estoy resintiendo. ¿Se acuerdan que en Superación Personal uno, me parece que en las primeras sesiones, creo que esta fue en la primera que hicimos una carta o dejamos como tal el machete para una carta para una persona a la que admiro, en lugar de permitirme o dejar que se generara en mí una envidia? Pues bueno, para eso también nos sirve esta parte de no resentir lo que el otro tiene. En lugar de, ay, el otro tiene ese carro y a lo mejor hasta ofenderlo o pensar, de seguro es un narco, de seguro es mejor, digo, oh, qué padre que tiene ese carro esa persona, así voy a andar yo manejando el mío y demás. Ese tipo de situaciones son las que nos llevan al logro de metas en lugar de resentir las cosas. ¿Ah? Entonces, a veces lo que vemos que el otro está obteniendo y que yo quiero obtener, en lugar de felicitar al otro y agradecer al otro que me está enseñando cómo puedo yo obtener eso, mejor lo resiento. Y entonces viene la parte, vean, nuestras creencias, el paradigma. Ah, tenemos que hacer, y esto de praxis dice que es la integración de tu creencia con tu comportamiento. Si yo creo que puedo hacer algo, porque a muchas personas, y hasta a los niños les decimos, oye, ¿tú crees que puedas sacar 10 en la escuela? ¿Crees que puedas sacar 10 en matemáticas? Y todos te contestan que sí. Si tú le dices a alguien, oye, ¿tú crees que puedas hacer un viaje a Disneyland? ¿Te gustaría hacerlo? Y todo el mundo te dice que sí, ¿no? Pero no ajustan el comportamiento con esa creencia. Eso quiere decir que estamos actuando desde el paradigma, no desde lo que de verdad creo que puedo lograr. Entonces tenemos que, el comportamiento tiene que estar en armonía precisamente con esa creencia. Creo que lo puedo hacer, pues entonces empiezo a comportarme como la persona que lo puede hacer. Pero precisamente el resentimiento que se puede tener hacia los que tienen lo que yo no tengo y que quisiera lograr, ese resentimiento viene de que me siento incapaz de lograrlo. A veces puedo decir que sí soy capaz de lograrlo, pero como me siento, tengo ese paradigma de que no lo voy a lograr, de que soy incapaz, entonces resiento que el otro sí lo tiene. Y ahí estoy asumiendo de forma tácita mi creencia, aunque yo pueda decir que sí, sí lo puedo lograr. Y acá pues vamos a ver, digamos, como eso mismo de otra forma. Yo puedo encontrar ese ideal digno, puedo encontrar esa meta, ese objetivo, que aquí lo puse como ejemplo, a lo mejor comer sano, tener más dinero, más ingresos, a lo mejor encontrar el amor de mi vida, ese es mi ideal, ¿no? Estoy buscando eso. En mis pensamientos, cuando yo pienso en eso, lo desecho. De inmediato digo, no, yo no nací para más, ¿no? O digo, ay, no es tan difícil comer comida sana, me quita tanto tiempo, no puedo, no esto. No tener dinero, pues no, solamente que me robe un banco y empiezan ese tipo de situaciones en donde yo eh, desecho ese ideal digno, desecho esa meta, desecho ese objetivo. Entonces empiezo a actuar desde el paradigma y entonces se tienen los mismos resultados que el paradigma me lleva a tener, que
una relación insana, insatisfactoria, el poco dinero que me alcance para vivir, porque finalmente es para lo que me alcanza, comida chatarra, porque es lo más fácil, es lo más práctico y es lo que siempre he comido y no estoy enfermo. Entonces estoy actuando desde ese paradigma. Lo ideal, digamos, es que empecemos a integrar ese ideal digno como posible, que nuestros pensamientos puedan generar el cómo alcanzar ese ideal digno para precisamente nuestras acciones llevarlas sobre esa planeación y entonces obtener los resultados que queremos. No van a ser inmediatos, lo vuelvo a repetir, pero ya los estoy dando. Y acuérdense que decíamos en superación personal uno, voy a ir mejorando a lo mejor a 1%, pero lo puedo lograr. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? Y nos dice que el paradigma crea tu realidad. Nos quejamos de nuestras realidades, sí, pero está creada por nuestro paradigma. ¿Ah? Y entonces aquí la invitación es para ver cómo estamos en estas áreas, obviamente hablando del paradigma que tenemos actualmente, nuestra mente cómo está. ¿Tenemos realmente salud mental? ¿Estamos utilizando todos esos factores intelectuales que vimos en nuestro favor? ¿Los estamos desarrollando? ¿Los estamos utilizando de forma adecuada? ¿Nuestro cuerpo cómo está? La intención es que pongamos, digamos, como malo, promedio, bueno, excelente o excepcional. Nuestra mente cómo está, cómo la estamos trabajando. Nuestro cuerpo cómo está, lo estamos descuidando o si realmente lo estamos trabajando. Y entonces ahí le ponemos como malo, promedio, bueno, según como cada quien crea que está, desde este paradigma que tenemos actualmente. La familia, a la sociedad, ¿qué le estamos aportando a la sociedad desde este paradigma? Nuestras finanzas, ¿cómo están desde este paradigma? En cuestión espiritual, ¿cómo paso mis días de forma pues, promedio, medio bueno? ¿Y cómo sería desde ese ideal digno? ¿Cómo tendría cada una de estas áreas si realmente dejara que ese ideal digno o me permitiera el tratar de alcanzar ese ideal digno? Me comprometiera con eso. ¿Cómo sería cada una de esas áreas? Que lo repito, no va a ser de un día para otro, pero lo voy a lograr, tener esa vida excepcional, tener esa familia excepcional, a lo mejor buscar tener esas finanzas excepcionales, ese amor, pero lo tenemos que ir trabajando. Y aquí vamos a ver que precisamente nos dice que nada es bueno ni malo. Son nuestros pensamientos lo que lo ponen la etiqueta de bueno o de malo. Las cosas son simplemente. Aquí precisamente viene el medidor de la actitud objetiva. Las cosas son, simplemente son. No son como tal positivas o como tal negativas. Nosotros somos los que le ponemos ese, esa connotación de bueno o de malo, de positivo o de negativo. Y entonces vemos como nosotros evaluamos esa experiencia, va a ser que digamos, mm,
podamos cambiar esa idea que tenemos. Si nosotros decimos, pongo ejemplos porque creo que queda más claro. Nosotros decimos que el que tiene un carro último modelo, bien bonito, bien todo, es porque se lo ganó de forma negativa. Entonces, yo estoy viendo a ese hecho de tener un carro como negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un narcotraficante, es delincuente, le robó dinero a alguien y por eso, de forma negativa, el que tiene un carro lo obtiene de forma negativa. Entonces, yo no voy a querer tener un carro porque lo estoy viendo como algo negativo. Ajá, pero finalmente es mi visión la que está ahí. ¿Y qué puedo hacer? Cambiar la perspectiva, cambiar esa visión hacia algo donde yo lo acepte que es. Simplemente un carro es, punto. Tenemos que buscar precisamente medir esa objetividad con la que vemos las cosas. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo es una línea hacia lo positivo y hacia lo negativo. Estamos midiendo el medidor de la actitud. Pero si nosotros pusiéramos esto como en un círculo, digamos, como un hilito queriéndolo representar, lo positivo y lo negativo se encontrarían pegados. Y a la mitad, digamos, lo que es. Ajá. Entonces, como que lo positivo y lo negativo podríamos concluir de esta forma, empiezan y terminan en el mismo lugar. Ajá. Es hacia dónde lo quiero ver, hacia lo positivo o hacia lo negativo. Las cosas simplemente son. Ujú. Y de ahí, precisamente, empezar a ver cómo es mi paradigma, si va hacia lo positivo o hacia lo negativo en cuanto a todo, en cuanto a todo. La intención, pues, es que tengamos como esa eh, actitud objetiva de las cosas, que no les pongamos una connotación ni negativa ni positiva. ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos hasta aquí? Hola, ¿hay alguien ahí? Ya se me durmieron todos, estoy casi segura. No, para nada, Pati. Gracias, Tis. Ok, estoy viendo qué más me hace falta decirles, porque ya casi estamos llegando al final de hoy y para que no se me pase nada de lo importante. Mm, aquí estamos. Cuando le quitamos esa connotación es más fácil modificarlo, justo, justo. Precisamente era lo que estaba viendo. Este, entre más objetivos veamos el mundo, todo, o lo interpretemos de forma más objetiva, más fácil será verlo con los ojos de lo que necesitamos verlo para lograr nuestros objetivos. Si nosotros seguimos con esa connotación que nos dieron inicialmente, va a ser difícil como tal modificarlo. Necesitamos objetividad. Ujú.
verlo como lo que es simplemente para precisamente alterar el paradigma. Y lo que les decía, no resentir a quienes ya están a lo mejor en otro paradigma, que pudieron romper sus paradigmas. Hay muchas personas que sí están rompiendo sus paradigmas, por ejemplo, la que ya trabaja y le habían dado igual el paradigma que a mí de que la mujer tiene que estar en su casa y qué envidia que ya esté trabajando y no, o sea, qué padre. Yo también voy a romperme ese paradigma, a lo mejor en algún momento, a lo mejor no ahorita, a lo mejor no mañana, pero ya lo quiero romper, ¿no? Algo que se me estaba pasando como comentarles, que tiene que ver precisamente con esta cuestión de cómo vemos los resultados de nuestro paradigma. Los niños en la escuela tienen el paradigma de que las matemáticas son difíciles y de que muchas otras, a lo mejor materias, ¿no? En ese momento, su boleta de calificaciones es la forma de ver su paradigma. En ese momento, sus exámenes, digamos, los resultados de sus exámenes, es la forma de darnos cuenta de su paradigma, en donde dice, no puedo, es difícil, eh, qué aburrida es la escuela, que todo eso que se dice de la escuela, de su vida y de lo que está haciendo, se ve reflejado o lo podemos ver reflejado en esa boleta de calificación. Y desde ahí, nuestro paradigma lo podríamos, digamos, somos tan predecibles que podríamos decir, de esas personas, de esas calificaciones que tienen los niños en esa boleta, ver quién es o cómo va a ser el estado de cuenta de las personas, de esas personas cuando crezcan, de esos niños. Porque también cuando crezcan van a ser los que todo ven difícil, los que no pueden hacer cosas, los que solamente siguen instrucciones y solamente las siguen en el horario que corresponde, porque cuando dan las 6 uno sale y uno ya no puede dar más. Sí se dan cuenta, ¿no? De todo el paradigma que viene acompañando desde niños y que seguimos manteniendo a veces como adultos. Por eso les decía, nos volvemos hasta predecibles, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor valdría la pena esta frase. Creo que no la tengo por acá, pero se las voy a decir, que tiene que ver con, estamos haciendo lo que no queremos, obteniendo los resultados que no queremos obtener y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos desde ese paradigma. Y por eso el tomar decisiones se vuelve una herramienta fundamental. No quiero esto, no quiero estos resultados. Entonces tomo la decisión de hacer algo diferente. Y entonces se viene, ¿se acuerda que en estas áreas les decía en esta diapositiva que le pusiéramos si lo teníamos malo, promedio, bueno, excelente, excepcional? Cada quien debe de tener como sus respuestas y ¿se acuerdan? Y les decía, para cambiar paradigma, alterar el paradigma, pues necesitamos por repetición, por decisión, por tomar acciones de diferente forma para modificar ese paradigma. Pues bueno, una de ellas es precisamente las declaraciones de ese paradigma que queremos crear. Estoy feliz y agradecido. Estas declaraciones tienen que ir
en primera persona y en presente. Estoy feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en grandes cantidades a través de fuentes múltiples y de manera continua. Esto es para finanzas. Quiero cambiar mi paradigma acerca de mi mente, de mis capacidades. Quiero cambiar mi paradigma de mi cuerpo. Quiero cambiar mi paradigma de mi familia. Quiero cambiar mi paradigma de la sociedad, de mi espiritualidad. A lo mejor no de toda mi familia, de ciertas personas con mi familia. A lo mejor nada más quiero cambiar el paradigma que tengo de mi hijo, de mis padres, de algún hermano, pero finalmente que tiene que ver con la familia. Lo que sea que quiero cambiar el paradigma, hay que hacer esa afirmación y obviamente dejarla a la vista y estarla como repitiendo constantemente, que es parte de lo que nos ayuda a alterar nuestro paradigma. ¿Cómo ven? ¿Quién lo quiere hacer conmigo? Genial, yo. ¿Nos regalas el formato? Claro, claro, se los hago llegar, ¿sale? Ahorita le tomo captura de pantalla y se los hago llegar para que puedan hacer su afirmación de cada uno. Les digo, ya ahorita hemos visto que por repetición con la meditación nos ayudamos, utilizando los factores intelectuales a nuestro favor, con eso que queremos lograr, todos alineaditos, ¿no? Ahorita ya estamos viendo que hacer afirmaciones, estas declaraciones, y que podamos conectar con ellas, sentir esa vibra y demás, estarlas repitiendo constantemente, y eso nos ayuda precisamente a ir cambiando el paradigma. Lo que nos dice es que para eliminar algo, en lugar de concentrarnos en ese algo, porque finalmente es lo que hacemos, nos concentramos en eso que tenemos mal, como, no sé, voy a inventar ahorita, con los niños, voy a seguir con el ejemplo de los niños, ¿no? Ay, voy a reprobar, voy a reprobar, voy a reprobar, y que esto, y no puedo pasar la materia, y hice mi tarea y todo, pero voy a reprobar, voy a reprobar. Y me estoy enfocando en lo que no quiero, ¿cierto o no? Y dice que para eliminar algo, lo que me tengo que es enfocar en lo que sí quiero. Y obviamente desde nuestro paradigma, pues nos mantenemos todavía más en ese paradigma porque estamos enfocándonos en eso que no tenemos. Dice que si quieres quitar la oscuridad, pues tienes que ir y buscar dónde prender la luz. Si quieres quitar el frío, tienes que ir y buscarte un abrigo, prender la calefacción, a lo mejor hacer movimiento para quitarte el frío, pero te enfocas en lo que tienes que hacer para eliminar lo que quieres eliminar. Pues bueno, estas declaraciones tienen que ver con ello. Enfocarnos en lo que sí queremos tener, en lo que sí queremos lograr y no al contrario, estarnos enfocando en, ay, no voy a poder pagar y no voy a tener para esto, no voy a tener para aquello y no me va a salir esto. No. ¿Cómo ven? ¿Cómo estamos hasta aquí? Porque ya estamos terminando. Pero ya tienen harto trabajo. Digo, ya les mandé también una meditación que también pueden escuchar y repetir varias veces y demás, ¿no? Les leo. Me encanta, bien, mucho que hacer, exacto, mucho que hacer. Ajá. Para que precisamente superemos ese paradigma que alguien nos dejó, nos lo dejaron con mucho amor, también hay que agradecerles que lo que nos lo dieron desde el amor, pero también nos lo dieron desde su paradigma y empezar nosotros a generar nuestro propio paradigma. Ajá.
¿Cómo ven, preciosos? Ya por hoy estamos terminando. Ya veremos cómo ir cambiando los paradigmas con otras cosas, obviamente, la siguiente sección, para ayudarnos todavía más. Ahorita pues ya otro poquito le avanzamos, otro poquito, ¿no? Creo que parte importante, los factores intelectuales, empezarlos a usar a nuestro favor y parte importante, hacer estas declaraciones, que también es repetirlas y utilizarlos. Parte importante, pues la parte de que decíamos la meditación, que nos ayuda a que fluya a través de nosotros la energía, que nos ayuda como a, precisamente como ir cancelando tanta, tanto movimiento que tenemos en nuestra mente, pero hacia juzgar, hacia criticar, hacia sentirnos mal, hacia estancarnos, hacia paralizarnos. Y cuando nosotros precisamente aquietamos nuestra mente con la meditación, dejamos que la energía fluya y es más fácil cambiar de paradigma. Mucho que hacer y me ponen, sí, me encanta. Perfecto, pues bueno, vamos haciendo toda nuestra tarea que tenemos, porque tenemos harta chamba, pero creo que muy bonito trabajo, ¿no? Muy bonita hacer este tipo de trabajos que sabemos que nos va a llevar a algo mejor, definitivamente. Dudas, sugerencias, reclamos, ya para despedirnos. Muchas gracias, Feliz. Muchas gracias, Ángeles. Finalmente es parte de ir compartiendo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Todos estamos en este mundo aprendiendo, esa es la verdad. Pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Espero que todos hagan sus trabajos y me digan, me he sentido fenomenal porque estoy haciendo A, B, C, D y todo. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente Que semana. los ves. Muchísimas gracias, Pati. Gracias por toda la información y pues bueno, hay mucho que hacer para esta semanita. Mucho corazón. Muchas gracias, linda noche. Linda noche, maestra, que esté muy bien. Bonita noche, Pati. Hasta luego. Hasta luego, linda noche a todos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.